¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Aleluya, gloria al Señor. Abran por favor sus Biblias en Isaías capítulo 55 y vamos a comenzar del versículo 8 en adelante. Isaías 55, versículo 8 en adelante. Cuando lo encuentre se pone por favor de pie. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 55 versículo 8 en adelante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, nunca será raída. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos das el día de hoy. Bendícenos, Señor eterno. Favorece, Señor, a tu siervo, Dios eterno, soberano, para que esta pueda fluir libremente y podamos, Dios mío, recibir esta palabra que el día de hoy tienes para con nosotros. Espíritu de Dios, revela, Dios mío, tu gloria en este lugar. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, mi Dios. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos un título, un complemento esencial, necesario para una vida prosperada, para una vida de gozo, para una vida buena, para una vida de alegría. No hay nada más precioso y más hermoso que tener paz, que tener armonía, que estar tranquilos, que no tener un peso encima o algo que no te deje dormir. Pueden ser a veces opresiones, pueden ser a veces enfermedades, pueden ser a veces pecados que cometimos, metidas de pata, pueden ser simplemente circunstancias que se levantan, como lo que estábamos escuchando sobre el ciclón que entró allá en estos estados de Guerrero y Chiapas. Son simplemente cosas que suceden, y necesitamos nosotros tener siempre un consuelo, una dirección, una guía para cómo enfrentar todo ese tipo de circunstancias que se paren en contra de nosotros, que vengan a nosotros. Estar listos, estar preparados de alguna manera. Y a veces nosotros tenemos la respuesta muy cerca de nosotros, muy cerca de nosotros está, pero no la volteamos a ver. Yo no sé si alguna vez usted le ha pasado que trae algo en la mano y lo va a usar, pero le sale algo de repente y hace esto, se la pone debajo del hombro y ya hace lo que tiene que hacer, y entonces dice: ah, caray, la pluma. Y anda buscando y lo tiene aquí debajo, se lo puso.
Eso tiene mucho sentido porque eso es muy común que nos pase. A veces no sabemos qué hacer. A veces no sabemos cómo ser consolados. A veces no sabemos cómo recibir alguna palabra de aliento o de dirección. A veces no sabemos en qué dirección ir. Y la respuesta la tenemos cerca de nosotros. Díganle a su hermano que está a un lado: en tu Biblia. Ahí está. Pero a veces nosotros menospreciamos eso y caemos en un muy mal hábito. ¿Cuál es ese mal hábito? El de no leer la palabra de Dios. Ese es un muy mal hábito. Dígale eso a su hermano: es un muy mal hábito. El no leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son muchas cosas. Hoy vamos a tocar siete cosas importantes sobre lo que la palabra de Dios es para nosotros. Antes de que les hable de ellas, les puedo decir primero esto: la palabra de Dios es sabiduría. Te da sabiduría, te da discernimiento, te da poder, en el nombre de Jesús, claro. Te da gozo, te da convicción, te da paz, te da armonía, te da dominio propio, te hace humilde, te hace inteligente, te hace mejor, te hace un mejor padre, te hace una mejor madre, te hace un mejor estudiante, te hace un mejor compañero o compañera de trabajo, ahí donde luego se andan agarrando de la greña. Te hace un mejor boss, o jefe o jefa o mayordomo. Te hace un mejor hijo, una mejor hija, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor cristiano, una mejor cristiana, un mejor pastor. Todo eso hace la palabra del Señor. Y a veces te preguntas: ¡ay! ¿Cómo le haré? Y lo tienes ahí. Y el problema que tienes es que tienes un muy mal hábito. El mal hábito de no leer la palabra de Dios, si es que no la lees. Porque muchos cristianos padecen de ese problema. Muchos cristianos, el único día que leen la Biblia es el día que van a la iglesia, y no la leen ellos, la lee el que está en el púlpito. Porque la Biblia, cuando te fuiste de la iglesia a tu casa, la dejaste en un lugar en tu vehículo, y el día que viniste, que es el domingo, si eres de las personas que nada más pueden venir el domingo, sabes dónde está, en tu vehículo, y la agarraste y te viniste otra vez para acá. Ese también es un muy mal hábito. La palabra de Dios es como una espada, es como un arma que uno debe de traer siempre lista contigo para todas las adversidades que se levanten en contra de ti. A veces, aquí hay una palabra que está fluyendo, a veces te sientes la persona más, tengo que decirlo, la persona más ingenua o la más tonta, que no sabes cómo responder o cómo hacer. Te sientes sola, solo, impotente. Así te sientes a veces. Pero te sientes así porque la palabra de Dios no está en tu corazón, no está en tu mente, no forma parte de tu vida, porque no la lees, porque no la conoces a la vez. Entonces, todas esas veces que te has sentido así, que sientes como el diablo te zarandea de un lugar a otro, es porque no has leído palabra de Dios, porque no te has alimentado. Sabes de muchas cosas, pero de lo más importante no sabes. Meditaba hace rato en María, la hermana de Marta y Lázaro, cómo ella, cuando el maestro llegó a su casa,
se olvidó de todos sus quehaceres, se olvidó de todas las responsabilidades que tenía, porque ellos eran anfitriones del Señor. Y cuando el Señor Jesús venía a su casa, pues mucha gente venía con Él. Había que hacer más cosas, sobre todo atender al maestro. Pero ella se olvidó de todo y se quedó sentada a los pies del Señor, por momentos hablando con Él, por momentos escuchándolo, por momentos quizá nada más viéndolo, o quizá tocándole su vestido. Entonces cuando Marta viene y le dice: Maestro, ¿no te da que mi hermana esté aquí sentada y yo haya ocupada en los quehaceres de la casa? La respuesta del Señor es una respuesta bien sabia, que ojalá y se quede en su corazón de ustedes, porque le va a dar una dirección diferente el Señor el día de hoy. Marta, preocupada por los quehaceres de la vida. Pero solo una cosa es importante, y tu hermana ha tomado esa. Y el Señor Jesús no dice específicamente qué cosa. Por lógica diría usted: ay, pastor, pues porque está ahí sentadota con Él, pues por eso. No, Él lo deja como que abierto, para que uno pueda reflexionar y pensar en muchas cosas. Y de entre esas cosas está el estar cerca de Él y estar escuchándolo a Él. Cuando tú y yo tomamos la Escritura, cuando tú y yo abrimos esa Biblia, cuando tú y yo leemos con estos ojos que Dios nos ha dado y pronunciamos con esta boca las palabras que esa Escritura dice, la presencia del Señor Jesucristo está contigo y es palabra de Él, y Él te está dando vida, te está dando dirección, te está dando fortaleza, te está dando consuelo, te está levantando el ánimo. Por eso lee la Escritura. Lee la Escritura y no tengas ese mal hábito de no leerla, porque a veces piensas que ya lo sabes todo. Porque ese es un problema que tenemos, que ya sabemos todo, y te equivocas. Cada vez que tú leas la Escritura, algo nuevo el Espíritu Santo te va a revelar. Así la leas 1000 veces. Hazte un propósito en la vida. Disciplínate con este propósito. Hay personas que dicen, acabándose las fiestas de Navidad, que ahí vienen, 2 meses, 3 meses de dieta, y voy a rebajar esas 20 libras que subí. Se acaban las Christmas y todo eso, y se van y se compran su pants de ese, pantalones deportivos y se agarran por 2 meses ¿cómo se llaman esas cosas donde están así subiendo? ¿Cómo están? Al jam, como se llaman esas cosas. Y dices tú, voy a rebajar. Bueno, haz este propósito en tu vida. Deja de ser el trapo que el diablo usa y te usa y te hace como a su antojo, y comienza a leer la Escritura por 3 meses. Hazlo por 3 meses. Todos los días ponte 1 hora en la mañana, o cierta hora en la tarde o en la noche, y lee la Escritura, pero léela con dedicación. Y vas a ver que desde la primera vez que lo hagas, te vas a sentir muy bien. Desde la primera vez. Imagínate cómo vas a terminar después de esos 3 meses. Cuando termines después de esos 3 meses de estar leyendo la Escritura, te voy a decir una cosa: ya no vas a querer dejar de leerla. Porque Dios te hace sabio, pero también Dios te consuela, te llena de paz, de armonía, de regocijo. Algo hace Dios cuando nosotros leemos la Escritura. No nada más nos da conocimiento, también nos molda, nos limpia, nos comienza a transformar.
Lee la Escritura. Que sea un buen hábito que tengas de todos los días. Ahora sí vamos a esos 7 pasos, 7 versículos. El primer versículo que tenemos es este. En Hebreos, no tienen que buscarlo, yo los tengo aquí. En Hebreos 4:12 dice la Escritura: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de tu corazón. La palabra de Dios lo que hace es revelarte y darte discernimiento de quién eres, dónde estás. Empiezas a mirar las cosas tal como son. Hay gente a la cual tú vas y le dices: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y te dicen: ¿de qué me voy a arrepentir? Una vez yo visitaba a alguien y le llevaba la palabra. Ya después de que tuve allí un par de horas con él hablándole del Señor, de repente se paró y me dijo: bueno, Cali, me dijo, ¿para qué me vienes a mí a hablar de Dios? Ve, háblale al Capi, que es un borracho. Ve, háblale al Sutano, que es un marihuano, un grifo. Esos nombres, esos son unos malandrines. Llévaselas a ellos, ellos sí las necesitan, yo no. Yo estoy aquí en mi casa, yo me porto bien. Sí, la palabra, cuando lees la palabra de Dios, te empiezas a reconocer la gran necesidad que tienes de arrepentirte, porque ves quién eres verdaderamente, pero también encuentras esperanza en Jesús, y entonces pones tu mirada en Él. Hay muchas personas que reciben a Jesús como su Salvador, pero nunca se arrepintieron. Que pasaron acá al altar y dijeron: yo te recibo como mi Señor y Salvador, pero nunca se arrepintieron. ¿Por qué? Porque siempre siguieron haciendo las mismas cosas. Entonces la palabra de Dios lo que va a hacer es convencerte y decirte quién eres tú, qué es lo que necesitas, y en la misma palabra vas a encontrar la solución que necesitas. Así que si no conoces quién eres, lee la palabra. En la palabra va a discernir tu corazón, te lo va a revelar y te va a revelar las necesidades que tienes. Después dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios lo que va a hacer cuando la leas es capacitarte, formarte, entrenarte, disciplinarte. Todos los días nosotros tenemos luchas con el diablo y ustedes a veces no se dan cuenta. Y él sabe que uno no se da cuenta. A veces llegas a tu trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Llegas a tu trabajo y hay un ambiente allí. Aquella persona de la cual hasta te despediste el otro día anterior, como: ay, que te vaya bien, fulano, sí, perengana, todo bien, sí, hasta mañana, sí. Llegas y está con una carota. ¿Sí? ¿Qué le pasó a esta? ¿Qué le hice? O llegas y tu mayordomo, tu jefe, te está esperando que vayas a la oficina. O llegas de mal humor, no sé, porque luego hay veces que también el mal humor como que se te mete y no tienes ganas de hablar con nadie y te saludan y tú. Y luego se empieza a hacer un ambiente bien. ¿Y sabes quién está detrás de todo eso? El enemigo. Hay cosas que nosotros no miramos, pero que están. Y tienes una lucha no contra carne ni contra sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra espíritus de las tinieblas, contra entidades que no ves. Y la palabra de Dios te capacita, ¿para qué? Para estar firme, para estar sólido, para estar lúcido, para estar alegre, para estar en paz, para estar en gozo, para estar en alegría. Y nada te cambia tu semblante, ninguna circunstancia,
ni tu jefe, ni tu compañero, ni tu compañera, ni tu cliente, ni la máquina que se echó a perder, ni el carro que no te prendió en la mañana. Pero si no estás capacitado, ese ambiente, ese peso, te lo llevas hasta tu casa. Y llegas a tu casa, casi te dice tu esposa, tu esposo, pues mejor regrésate. Estaba todo bien tranquilito aquí, nada más llegaste tú y cambió todo. El Espíritu Santo te capacita por medio de la palabra del Señor ante cualquier circunstancia que se te venga. Ahora también la palabra de Dios te corrige, porque a veces nosotros estamos equivocados. Cuando la lees, entiendes verdaderamente cómo es como Dios piensa y cómo ve las cosas. Déjeme decir otra cosa que aquí dice, esta es útil para enseñarte, para reprenderte. A veces hace falta que alguien te reprenda. Díganme ustedes, ¿les gusta que alguien venga a reprenderlos y los regañe? No. Pero si la palabra de Dios lo hace, es diferente. Es mucho mejor que Dios te reprenda por medio de su palabra que alguien te reprenda. Porque si alguien te reprende, te vas a agarrar de la greña con él o con ella. Te vas a enojar. Pero si tú vas a la palabra del Señor, Él te va a reprender de una manera en la cual no te metas en problemas con nadie. Te corrige, como te dije, te instruye para la justicia, a fin de que seas un cristiano de propósitos, de bendición. Este mundo está en una gran necesidad de personas que vengan con la luz de Cristo para que puedan, en cierto sentido, inspirarlos a salir de ese mundo en el cual están. Yo no sé si alguna vez tú has mirado a una persona que siempre está alegre, que siempre está gozosa, que siempre te saluda muy bien, que nunca te da una mala cara. Y el día que te sientes que necesitas hablar con alguien, la primera persona que piensas es en esa persona. Este mundo está en necesidad de cristianos que tengan esa luz, ese brillo, esa alegría, ese gozo. Pero si el cristiano va con una carota que le viene hasta acá, eso no somos nosotros, ¿verdad? Nadie dijo amén. ¿Qué más hace la palabra del Señor? La palabra del Señor en el Salmo 119, 105, versículo, creo que ahí me equivoqué, pero está en el Salmo 119, dice la palabra del Señor: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Como les decía hace rato, yo no sé cómo ustedes vivían en su país, pero ¿se acuerdan cuando se iba la luz? Si de por sí ponían unos foquillos allá bien altos y eran como del 50 o del 100, de esos amarillillos de antes, y uno miraba re bien. Y luego los papás se acuerdan que compraban los focos o los bombillos, o como le digan, los más bajitos, para que no gastaran mucha luz. Pero había veces que se iba la luz y no se veía nada, pero prendían una velita y esa velita era suficiente para alumbrar, digamos, algo en el cuarto o en los cuartos, y ponían velas en diferentes partes. Y entonces te dabas cuenta tú, ¿verdad? Más bien podías ver entonces y no estabas en oscuridad. Miren, hermanos, hay mucha gente en este mundo que vive en oscuridad. Hay mucha gente que ama las tinieblas. Déjenme les explico un poco eso. Cuando digo tinieblas es de que ama el ambiente, ama el party, ama el beber, el alcohol, ama el drogarse, porque pues hoy en día ya ven que hasta la marihuana es legal. Hay gente que no está a gusto si no está en el ambiente de la carne. Esas son las tinieblas. Hay otras tinieblas. Hay gente que le gusta chismear,
que le gusta robar, que le gusta levantar calumnias, que es simplemente maliciosa. Hay gente que es violenta y con la violencia hasta hace dinero. Hay mucha oscuridad o muchas oscuridades, si lo podemos decir de esa manera, allá afuera. Toda esa gente necesita la luz de Cristo. ¿Y saben quiénes son los portadores de la luz de Cristo? Diga. Yo. Entonces, cuando usted entra a un lugar o entra en un ambiente donde hay personas con la luz de Cristo, usted va a hacer la diferencia. Y la palabra de Dios lo que hace es darte esa luz para que brilles, esa luz para que puedas brillar en medio de esas personas. Yo te invito a que medites en eso, porque ustedes mismos conocen muchas personas que están en tinieblas. Traten de brillar en medio de ellos. Traten de llevar esa luz que el Señor les ha dado en medio de todas sus relaciones. Tal vez la gente te va a decir: no quiero yo saber nada de tu Cristo, yo no quiero ir a tu iglesia. No se preocupen, pero brillen enfrente de ellos. Brillen con justicia, brillen con amor, brillen con paciencia, brillen con humildad, brillen con paz, brillen con sabiduría, brillen con temor de Dios, brillen con santidad, brillen con el amor de Dios. Eso es lo que la gente necesita mirar. Cuidado de que ustedes mismos caigan en las tinieblas de ellos, porque hay una pena muy grande en la Escritura para aquellos quienes son tropiezo. Cuidado de que ustedes se envuelvan en las tinieblas con aquellos que están en las tinieblas. Dice la Escritura que si uno es tropiezo para su hermano, que mejor se ponga una soga en el cuello y la amarre en una piedra grande y la eche al fondo del mar. Y es Jesús hablando, es Jesús diciendo eso. Brille, brille y no se opaque con la oscuridad de ellos. Eso es. Ahora dirá usted: pastor, no tengo brillo. Para eso es este sermón, para que leas la Escritura. Lee la Escritura y la Escritura te va a dar luz, te va a santificar. La Escritura no solamente te va a santificar, te va a hacer sabio. No solamente te va a hacer sabio, te va a hacer humilde. No solamente te va a hacer humilde, sino también te va a dar amor para que ames a tu prójimo. Te va a dar palabra para que lleves el evangelio a aquellas personas. Te va a dar un sentir, un celo en tu alma para ir detrás de ellos o ir hacia ellos y poder brillar en medio de ellos. Te va a dar dominio propio para que no caigas en lo que ellos están. Entonces, si te hace falta brillo, ven a la palabra de Dios. Lee la Escritura, porque es un muy mal hábito el no leer la palabra de Dios. Ya su nombre. Miren lo que le dice el Señor a los jóvenes. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su mal camino? Con vivir conforme a la palabra de Dios. A veces también los jóvenes no saben qué hacer. Están en una etapa de su vida donde quieren ellos, qué sé yo, experimentar, hacer esto, hacer lo otro, y caen y luego no saben ni qué hacer. Como en estos días que esto está de moda, porque esto tengo que seguir diciéndolo. Los jovencitos hoy en día no se quieren casar. Quieren que lo diga bonito, que lo diga feo. Ya es su nombre. Los jovencitos lo que quieren es revolcarse en la cama, nada más, pero no casarse. Ah, lo dije feo, pero dije una mentira. Nadie dijo amén. Amén. Eso no es ninguna mentira, es una verdad. Entonces, no saben ellos en dónde se están metiendo. No saben en dónde se están metiendo. No conocen, no entienden, no comprenden lo especial que es el sexo.
para Dios. Lo mira nada más como el mundo lo mira, como un rato de placer. Pero no lo miran como algo especial. ¿Por qué especial? Porque de ahí nacieron. ¿No eres especial tú? Todos somos especiales. Y venimos precisamente de una relación sexual. Sí, el sexo no es para revolcarse y apasionarse y decirse, qué sé yo. Es algo especial. Es donde tú y él o ella llegan a ser uno solo, uno para el otro. ¿Por qué los jóvenes no entienden eso? Porque no leen la palabra de Dios. ¿Por qué los jóvenes no tienen temor de eso? Porque no leen la palabra de Dios. Leen lo que el mundo les dice, escuchan lo que el mundo les dice, o lo que el mundo ven, lo que el mundo les muestra, pero la palabra de Dios no la conocen. Por eso es de que nosotros los padres nos toca estar velando y orando por ellos. Hay que dejarnos de cosas, hermanos. Los días están cambiando. Y están cambiando porque somos una iglesia muy apagada. Las iglesias, los avivamientos hoy en día nada más están en sanidades y de lujos y aviones, y ya eso se fue por otro lado. Y no se enfoca en las personas, en la moral, en la santidad, en la transformación interna de las personas. Y eso, desgraciadamente, como les digo, el mundo está cambiando, se está moviendo, y de repente vamos a estar todavía más mal. El día de mañana vamos a tener una boda en la iglesia. Otro motivo y razón por lo cual los jóvenes no se casan es porque la gente se divorcia. Dicen ellos, ¿para qué me caso si todos se divorcian? ¿Se ven cómo está todo torcido? Todo está mal. Y cada uno de los que desgraciadamente han pasado por un divorcio, una cosa por eso dicen, están pensando en su corazón, en su cabecita, pero es que pastor, ameritaba. Pero si este mundo va de bajada, si este mundo no tiene moral, si este mundo está cayendo en la moral, es porque no conoce la palabra de Dios. No conoce la palabra de Dios. No la tiene en su corazón. Nunca recibieron de esa palabra porque no la leyeron. Paciencia. Fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Para qué? Fe, ¿para qué? Para que transformara tu vida, o para que transformara la vida de tu pareja, para que los convirtiera. A veces las herramientas que la gente utiliza para que los matrimonios funcionen son las herramientas que los hombres te dan. Y la Escritura dice, maldito el hombre. Entonces vamos a confiar en Dios, hermanos. Esto partió de los jóvenes y nos llevó hasta los matrimonios y los divorcios. Pero era necesario hablar de esto. Lee la palabra del Señor. ¿Quieres que tu matrimonio se mantenga firme? Lee la palabra del Señor. ¿Quieres que la persona con la cual te vayas a casar un día permanezca contigo hasta que a la muerte los separa? Lee la palabra del Señor. ¿Quieres? Lee, aliméntate. Y vas a ver que vas a ser bendecido. Ya el diablo no va a hacer contigo lo mismo que hizo antes. Y tus hijos y los jóvenes que escuchen esta palabra van a decir, si leen la Escritura, van a decir, caray, yo voy a hacer las cosas bien. Yo voy a hacer las cosas bien. Me voy a aguantar, me voy a guardar. Porque para mí ella es importante o él es importante, y me voy a guardar en el nombre del Señor. Y vas a ver que tu matrimonio va a ser algo muy especial. Qué hermoso era, no sé si decir es, ya su nombre. Qué hermoso era cuando le dabas un besito a tu novia, hablando de los hombres, y te ponía las manos en el pecho.
Pero las ponía aquí, porque uno de hombre hasta la lengüeta le quieres meter hasta la campanilla. Y la muchacha te ponía las manos así, para que ya cuando te querías como que alevestar, te puchaba. Qué bonito es de que un día le dijiste: ¿te quieres casar conmigo? Y porque estaba enamorada de ti, te dijo: sí. Qué bonito es que te llevaste a tus papás. Se llevaban los papás a pedir a la novia, y la novia venía, el novio con los papás, ahí a pedirlo a su casa. Qué cosas tan bonitas. Y ahí platicando. Yo todavía tengo esa memoria donde estaba ahí todo celoso mi suegro. No le caía a mi suegro. Estaba buscando siempre excusas para desanimarme, pero no me desanimó. Qué bonito es eso. Y que se llegue el día en el cual entras de blanco, o tú de novio la esperas y ella entra de blanco y todavía no la conoces. Es algo precioso. Es algo limpio. ¿Por qué se acabó? ¿Saben por qué se acabó? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se acabó? Aquí estaba la solución. Aquí está la solución. Todavía las generaciones pueden ser reformadas. Todavía las generaciones pueden ser reformadas, porque tenemos el dicho de que cada generación que va pasando va de peor en peor, pero todavía pueden ser reformadas. Todavía puede salir el sol. Todavía puede haber muchachos y muchachas vírgenes que creen y confían. Todavía puede haber matrimonios que permanecen hasta que la muerte los separa. Todavía pueden venir días mejores, hermanos. Volvamos a la Escritura. Vamos a creer en ella. Vamos a confiar en ella. Vamos a leer de ella, y a su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Pero pastor, yo ya he sufrido mucho. Todavía puedes regenerarte. Renueva tu mente. Vuelve a la Escritura. ¿Estás desanimada? ¿Ya ni siquiera quieres ir a la iglesia? Anteriormente ibas y practicabas y hacías, y ahora no haces nada. Anímate, toma tu libro, léelo, y vas a ver que de repente el Señor te va a moldar y otra vez te va a levantar y vas a volver a brillar para la gloria de Él. Y a su nombre. En Lucas 11:28 dice Jesús respondiendo: bienaventurados y felices más bien son, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. El Señor Jesús dice: bienaventurados y felices son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. A veces nosotros los cristianos nos va de la patada, no somos felices porque no obedecemos la palabra de Dios. Entonces, procuremos obedecerla, leerla, aprender. Déjenme les leo este otro. En Mateo 4:4 la Escritura dice: Jesús le respondió a Satanás: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre o vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate cómo lo voy a leer ahora. No solamente de pan vive el hombre. Y voy a quitar la palabra sino, y voy a como que a excluir el pan. Déjenme lo pongo de esta manera. No es del pan que el hombre vive, sino de la palabra que sale de la boca de Dios que vive. Y miren, cuando les digo eso es muy cierto, porque nosotros necesitamos pan para comer, ¿verdad que sí? Pero ¿quién proporciona el pan? Dios. Entonces, si no tenemos aquel quien nos proporciona el pan, pues entonces nos vamos a morir. Pero Él dio una palabra de que Él iba a proveer.
Entonces, si Él dijo que iba a proveer, de Él vivimos y no del pan. Porque hay mucha gente, ahora déjenme lo pongo de otra manera, hay mucha gente que come y se sacia de pan, de alimento, pero no vive, está muerto. ¿Cuántos entendieron lo que les acabo de decir? Entonces, no nada más de pan vive el hombre, sino que uno vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te dice que tú vas a hacer, vas a hacer. Si Dios te dice que tú te vas a levantar, te vas a levantar. Si Dios te dice que tú vas a progresar, vas a progresar. Si Dios te dice que tú vas a vencer, vas a vencer. Si Dios te dice que tendrás victoria, tendrás victoria. Si Dios te dice que la persona que tú vas a ser esa persona. ¿Por qué? Porque has creído en Él. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Él. Óigalo a Él, escúchelo a Él, y entonces va a tener vida. Aleluya. Lea la palabra de Dios, porque es un muy mal hábito el no leer la palabra de Dios. Dígaselo a su hermano, dígaselo. Es muy mal hábito. Miren, hermanos, Dios conoce sus corazones. Cuando uno está predicando acá arriba, uno mira muchas cosas. A veces piensan, bueno, en ciertos pastores, ¿verdad? Porque hay otros que quizá predican diferente, pero yo cuando leo, trato de leer lo que escribo, me pierdo. Esto no lo escribí yo, estos son versículos. Yo les estoy leyendo versículos de la Biblia. Pero cuando yo escribo un outline, como dicen en inglés, o unas oraciones o algo que yo escriba para que sea mi guía, me pierdo. Y muchas veces le digo al Señor, ¿por qué me pasa eso? Y siempre la respuesta es la misma. Porque cuando estás tú predicando, yo quiero predicar. No sé si entendieron. Entonces, muchas veces me pasa esto, de que cuando estoy predicando, y nunca se han fijado que siempre los volteo a ver a casi todos, a todos los miro, y miren, ¿saben qué es lo que me pasa? Como que traspaso su corazón, y de repente miro a alguien y me sale una palabra, o miro a otra persona y me sale otra palabra, miro a otra persona y me sale otra palabra. Y después dicen ustedes, ay, el pastor nada más me estuvo hablando a mí, me echó puras pedradas. No, porque Dios te está hablando, porque yo no sé tu vida, Él la sabe. Pero cuando estás aquí en el altar, miras eso. Y ahorita miraba una cosa en algunos de ustedes. No se sientan ofendidos, no se sientan como que pareciera que esto es una situación en la cual pareciera como que el pastor quiere decirle una cosa que no, es Dios hablándote. Si estás el día de hoy aquí, es porque tal vez, voy a utilizar la palabra tal vez para que no suene de una forma que diga, pero yo, porque no lees la palabra suficientemente. No la lees. Tu Biblia ahí está. Y hay algunos de ustedes que leen la palabra, pero no la tienen en su corazón. No han sido transformados. No has tenido un encuentro con Él. No has oído a Dios. Porque hay gente que se sabe los versículos de memoria y son unos diablos. Lee la Biblia, porque no nada más de pan vas a vivir. De lo que realmente vas a vivir es de lo que sale de la boca de Dios. Y yo les leí una escritura al principio: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos sus caminos. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes. Y lo que Dios le está diciendo el día de hoy es algo bueno para usted. Tome la decisión el día de hoy de volver a la escritura. Regrese a la Biblia. La tiene abandonada. Pastor, estoy muy ocupada, estoy muy ocupado.
Eso no te va a salvar. Marta estaba bien ocupada. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, pobrecita, déjate mando a María. No. Le dijo, solamente una cosa es importante, y tu hermana ha tomado esa cosa, esa decisión. Busquen tiempo para leer la escritura. O sean sabios, hombres, sean astutos. En vez de ir ahí escuchando las de los Tigres del Norte, y la de los Bukis, y la de los reggaetoneros, toda esa basura, ponga la Biblia en audio en su teléfono. ¿Quién no tiene aquí un smartphone? Todos tienen smartphone. Y si no tiene, cómprese uno. Conéctelo a su vehículo y ponga la Biblia. Pero excusa no tenemos. ¿O qué acaso no vamos a comer porque no tenemos tiempo? No, pastor, tengo que comer. Bueno, si es más importante la palabra que sale de la boca de Dios que el alimento que comes, ¿cómo entonces vas a dejar de comer la palabra de Dios? Busca tiempo para hacerlo. Porque nuevamente, muchos de los grandes problemas que tienes en tu vida es por tu escasez de la palabra de Dios en tu corazón. Lo aceptes o no lo aceptes, esa es la verdad. Dice la escritura que Satanás vino a tentar a Jesús, y lo tentó 3 veces, y las 3 veces no pudo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la palabra de Dios en su corazón, y con la palabra de Dios le contestaba, y con la palabra de Dios se apartó el diablo de él. ¿Entienden? Después dice el apóstol Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, para que con ella sean edificados para salvación. Deseen como niños. Yo no sé si se acuerdan cuando sus niñitos estaban chiquitos, y si le daba biberón. Cuando miraba a usted que ya estaba con el biberoncito, ya ve que le pone el dedo en la parte de arriba y empieza a hacer así el biberón para que se revuelva bien la leche. Y el niño está. ¿O se acuerda cuando le daba pecho? Yo recuerdo que mi esposa le iba a dar pecho a uno de mis hijos, y ya nada más sentía que iba para ella, y luego de repente creo que tenía como 3 agujerillos mi esposa en su seno, porque salía un chisguete para allá, otro para allá y otro para allá, de tanta leche que tenía. Y se agarraba a mi hijo así, no sabía ni por dónde le caía la leche aquí, pero ya cuando la pescaba estaba bien a gusto. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque necesitamos ser como niños que estamos deseosos de algo que nos gusta mucho, y que además tiene mucho calostro. Y el calostro es bueno. ¿Quién me entendió? El calostro es bueno para los niños. Bueno, para los niños recién nacidos en la fe, necesitan mucho calostro. Necesitamos desear esa palabra de Dios. Necesitamos comer de ella. Necesitamos alimentarnos de ella. Así como cuando a veces llega a su casa y tiene un antojo, mire, ese antojo lo va a encontrar en la palabra del Señor, y ese antojo lo va a hacer la persona más firme, sólida, valiente, veraz, justa, humilde, paciente, sabia que pueda hacer en la vida. Eso va a hacer el Señor con usted. Tome la palabra de Dios, vaya y agarre ese libro. Vaya y agarre ese libro, porque quizá algunos de ustedes ni siquiera tengan. Antes nosotros les dábamos Biblias, hoy no les compramos Biblias. Hoy la gente necesita comprar su Biblia y entender que necesita esa palabra del Señor. Porque recuerdo que les dábamos Biblias, y yo miraba cómo le daban la Biblia al niño, y el niño le arrancaba las hojas y decía, ay, ya se lo quitaba, pero ya le había arrancado la hoja y el papá estaba bien quitado de la pena. Y yo me daba cuenta claramente que el hermano y la hermana no leían la escritura. Pero si ustedes tienen hambre de Dios, se van a comprar su Biblia. Hermanos, está gratis en el internet, y se la dan de todas las versiones que quiera y de todos los idiomas que quiera. Así, palabra de Dios siempre hay. Lo que no hay es
la determinación y el hambre de tomarla. Muchos males te han venido a tu vida por falta de palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu ser, en tus palabras, en tus obras, en tus acciones. Lee la palabra de Dios, vuelve a ella. Que este sermón no sea un sermón más, sino que te vayas a tu casa pensando: caray, yo he sufrido mucho porque he desatendido la palabra de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús a que vuelvas a la palabra del Señor y te conviertas en esa persona que el Señor te llamó a ser. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por tus hijos, Señor eterno. Gracias por aquellos quienes mirarán este video, Señor Santo, por los cuales también te pido, Señor Santo, que venga una inspiración, un deseo, una determinación, Señor soberano, de venir a ti por medio de tu palabra. Te ruego, te pido que la puedan entender, que puedan recibir entendimiento, revelación, dirección, corrección, que puedan ser consolados, que puedan ser enriquecidos espiritualmente, Dios mío. Hazlos fuertes, hazlos firmes, hazlos sólidos, para que Satanás huya de ellos y salgan a vencer, a conquistar, a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser, Dios mío, Señor Santo, el hombre y la mujer que tú llamaste para que lleve tu nombre en alto a través de su vida y a través de su testimonio. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Dios